Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio, creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Bienvenidos entonces a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Yo soy Santiago y para hoy tenemos una invitada que desde muy temprano tuvo preguntas y sentimientos profundos sobre la responsabilidad y sobre cómo podemos aplicarla en el día a día para mejorar nuestro mundo. Esta semana les contamos la historia de Aura Cifuentes. Mira, yo creo que todo arranca en una paradoja de vida que yo tuve durante mi adolescencia y mi infancia, y es que yo estudié en un colegio europeo, en Colombia. Mis papás tuvieron la grandiosa idea de meterme a mí y a mis hermanos en un colegio donde, claro, desde muy pequeña aprendía idiomas, se defendía la libertad de todo tipo y vivía en Colombia, entonces yo iba a los almuerzos familiares y me da cuenta que las discusiones no eran las mismas que yo tenía en el colegio. Y eso yo creo que es muy poderoso porque yo sabía que yo estaba en un ambiente privilegiado en el colegio, donde entendía que yo hablaba de legalizar el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual cuando tenía 11 años y mis tías, mis abuelos hablaban de cómo ser más conservadores, de religión, y yo muy chiquita me daba cuenta que yo estaba como viviendo en dos realidades paralelas. Desde el principio, Aura se percató de lo que aquí llamamos la desconexión. Se dio cuenta de que entre su realidad y la de personas que conocía y quería había una brecha, un espacio grande que eventualmente se propuso a cerrar. Pero además, mis papás son zootecnistas, entonces yo toda mi infancia y mi adolescencia crecí en finca. Todas las vacaciones me iban a las fincas que eran en el Magdalena Medio. Todos los fines de semana durante 15 años de mi vida viajaba los viernes y me regresaba aquí los domingos. Entonces veía a la Colombia real, no a la de mi colegio, no a la de Bogotá. Y creo que ahí empieza todo porque me di cuenta muy chiquita, y creo que mis papás en eso jugaron un rol fundamental, y el hecho de haber recibido esta educación fue clave, de entender que la posición que yo tenía de privilegio tenía que generarme una obligación y un compromiso de empatía. Y ahí me di cuenta que quería trabajar por este país. Y no es que la Colombia en la que vivía Aura no fuese real también, sino que esa Colombia dispersa y rural que normalmente no vemos en televisión y en internet guarda unos conocimientos sostenidos en historias muy distintas, historias que la mayoría del tiempo no escuchamos. Ella lo vivió de primera mano y eso la impactó muchísimo. Yo estudiaba en un colegio, como decía, europeo, donde el idioma que me enseñaban era francés. Entonces yo iba los fines de semana a mis fincas y me tocaba hacer tareas pues, en ese idioma, porque pues, era el idioma en el que yo aprendí y en el que tenía todas las materias. En esa época, pues entenderás, no sin internet, no cero celulares, sino cuaderno y libro. Y yo recuerdo mucho estar haciendo tareas en la casa, en la finca, y los hijos de los trabajadores de las fincas sentados alrededor intentando entender eso que era, ¿no? Yo que estaba explicando, yo que estaba escribiendo, les enseñaba a contar lo de siempre, ¿no? De 1 a 10, cómo se decía hola, chao, cómo estás, etcétera. Y una vez, pues es que ellos eran mis amigos, o sea, yo me la pasaba todos los fines de semana con ellos, todos. Entonces éramos ya parcerísimos, y una vez nos fuimos a dar un recorrido a una de las fincas y nos perdimos. Y nos perdimos terriblemente, o sea, de esos miedos de cuando uno se encuentra en un bosque, en un monte sin saber a dónde ir, pero literal perdidos, y empezó a anochecer, y esta gente con una sabiduría del campo tremenda, ¿no? De tocar plantas y saber por dónde había que ir. Me acuerdo perfecto que miraron al cielo y dijeron, allá, esa parte del cielo está más iluminada, entonces allá queda el pueblo, entonces hay que coger a mano izquierda. Y ahí yo dije, ¿Cuál sabiduría es enseñarles francés, ¿no? ¿Cuál sabiduría esto de la ciudad, venir a hacer tareas y creerse pues superior cuando es esta gente la que sabe realmente qué hacer en un momento de tanto estrés? Y lo pienso mucho porque creo que eso de alguna forma me hizo entender lo importante de la humildad. Pocas personas en posiciones, ya sea de privilegio o de carencia, tienen la perspicacia para llegar a estas reflexiones cuando se les presenta la oportunidad, cuando conocen algo que no les es familiar, cuando la desconexión se sitúa frente a ellos. Pero Aura lo hizo. Aura entendió que lo que ella sabía sobre el mundo era poco y que quienes vivían en una realidad completamente diferente tenían cosas para enseñarle a ella y a los demás. Todos tenemos mucho que aprender del otro. Para mí esos fueron grandes maestros desde muy pequeña, porque pues además de que mis papás son zootecnistas y le tienen un amor muy grande al campo, a los animales, a las fincas, al orgánico, y yo de alguna forma pues lo aprendí. Sin lugar a dudas, esos primeros amigos que tuve fueron grandes maestros, y pienso mucho en eso cuando hablo con gente que piensa distinto a mí, que está, lo que tú decías, de golpe en estratos sociales distintos o con educaciones diferentes. Creo que uno en verdad no sabe nada, o sea, uno siempre está en un constante aprendizaje. En este episodio vamos a escuchar mucho de eso, de aprendizaje constante, de no rendirse y de encontrar un norte en las convicciones que tenemos. A veces suena complicado, difícil y hasta cliché, pero las respuestas siempre están en nuestra historia personal. En el colegio en el que yo estudié,
yo pude fácilmente deconstruir los estereotipos y prejuicios que existían en la sociedad colombiana. Entonces, desde las cosas más banales, como que en mi colegio no había uniforme, tú te podías pintar las uñas, el color de pelo, mejor dicho, tú puedes ser quien tú quisieras ser. Lo que ellos estaban buscando es que tú fueras buen estudiante, o que al menos fueras buena persona, respetaras, etcétera. Pero nada de los prejuicios colombianos de que es que el que es tatuado es X ser, o el que tiene el pelo verde es X ser. En el colegio esas etiquetas no existían. Sin embargo, cuando Aura entró a la universidad a estudiar gobierno, sí, le habían dado una idea sana de libertad en muchos aspectos, pero se empezaba a dar cuenta de que en su colegio le habían contado poco acerca de la historia de Colombia. Se sabía las capitales de Europa, sus cuentos de grandeza, y seguro que le habían dejado muy claro que lo más importante desde 1789 en el mundo, como lo conocemos hoy, es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero de Colombia poco, así que se vio enfrentada a ver que mucha gente no pensaba como en su colegio, que existían posiciones encontradas en la sociedad, y eso la motivó aún más a querer aprender más sobre su propio país. Entonces sí, yo creo que por eso es que hoy en día soy abiertamente feminista, porque también abracé esa libertad desde tan chiquita que hoy en día defiendo la libertad de la mujer en todos los aspectos, formas, sabores y colores. Aura ha sido obstinada desde el primer momento respecto a lo público. Prácticamente todos los que la rodeaban le decían que lo reconsiderara, que lo público, pues ¿para qué? Si todo es más difícil y paga menos. Pero de eso no se trataba. Aura sentía que de alguna manera sus esfuerzos debían concentrarse en promover el cambio desde ahí. Sentía una responsabilidad con este país que conocía con cada vez más entusiasmo. En la universidad fue representante estudiantil de su facultad, vocera de sus compañeros frente a los directivos, y desde ahí pudo cultivar su sentido de la responsabilidad con ella misma y con la gente a su alrededor para lo que vendría más adelante. Con todo tipo de preguntas alrededor de cómo construir un mejor país, Aura se fue a hacer un posgrado a Francia. Después trabajó en la Oficina de Datos Abiertos y de Gobierno Abierto del primer ministro, y después trabajó en una empresa consultora de ciudades inteligentes, donde hizo proyectos en diferentes países de Europa y de África. En ese tiempo aprendió muchísimo de proyectos, de liderazgo y de gestión en general. Ese tiempo en Francia fue sin duda uno de los momentos más felices autorrealizadores que ha podido vivir Aura, hasta que en algún momento sintió que era hora de volver. Y yo me acuerdo perfectamente en primer semestre en una clase que buscaba cómo analizar temas de actualidad, coyuntura, se llamaba coyuntura y metodología, nos hizo un debate sobre el aborto, si el aborto debía ser legal o no. Y yo decía, pero es que yo este debate lo tuve cuando tenía 11 años. O sea, ¿cómo es posible que...? O sea, yo entiendo, perfecto, oigámonos y demás, pero estamos de acuerdo en unos mínimos, ¿no? Y ahí me di cuenta que no, que para nada. Y que obviamente entender esa otra posición es legítima y que creo que parte de una crianza, de una cultura que tenemos en Colombia y bueno, en muchos países latinoamericanos, pero que lo más importante es entender de dónde viene, y creo que por eso es que también por los trabajos que he tenido me interesa mucho el tema de ciencias del comportamiento, y es que cuando uno entiende de dónde viene el actuar y el pensar de una persona, es mucho más fácil entender qué acciones hay que implementar para poder cambiar un comportamiento, un modo de pensar. Pero diciéndole al otro, usted piensa diferente a mí, entonces es un imbécil, o es mi enemigo, o es mi opositor, ahí no hay manera de cambiar. A mí me enseñaron mucho de Europa y de otros países y no tanto de Colombia. Yo veía una clase a la semana que se llamaba Sociales, sobre la historia colombiana. O sea, yo realmente no sabía mucho de Colombia. Me hacían aprenderme los departamentos y las capitales de memoria, y hasta ahí llegaba mi conocimiento de Colombia. Y todo lo que yo sabía de Colombia era por lo que te decía, por las fincas, por viajar, por mis papás, por las historias que veía en mi familia. Entonces, de alguna forma también había como una curiosidad de entender qué es esa vaina del sector público colombiano, ¿no? ¿Qué es el gobierno? Porque mucho de lo que yo me informaba era por medios. Y pues los medios están sesgados muchas veces. Entonces yo tenía clarísimo que me quería ir por gobierno. Hubo preguntas, miles, imagínate. O sea, así como a los artistas y a los cantantes, ya que hacen una carrera no tradicional, le dicen que se va a morir de hambre, pues imagínate a mí con además una carrera que era finanzas, gobierno y relaciones internacionales. O sea, todos los que escogían finanzas iban a ser millonarios, y los que escogíamos gobierno íbamos a ser pobres y miserables en un sector corrupto en el que todo funciona mal. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque... primero porque recibí obviamente todos los comentarios y consejos, sugerencias de muchos amigos y de muchos familiares que me decían, se está equivocando tremendamente. ¿Usted cómo es posible que pase de trabajar en una multinacional? Yo tenía en ese momento 25 años. Una multinacional, viajando por toda Europa, ganando en euros, viviendo en París, a trabajar en el sector público colombiano en lucha contra la corrupción. O sea, usted está, pero sí, o sea, se chifló. Se chifló. Pero eso no la detuvo. Aura tenía claro que así como cuando era niña y hacía tareas en francés en la finca, eso no la hacía más inteligente ni más importante. Y acá tenía todavía muchísimo que aprender. Las experiencias que yo tuve en Francia fueron en temas muy técnicos y muy ligados a la tecnología. Entonces, muy técnicos y muy tecnológicos. Y eso hizo que los entornos en los que yo aprendí a trabajar eran, en su gran mayoría, liderados por hombres, pero además hombres con formaciones técnicas muy fuertes.
muy tradicionales, entonces muchos programadores, muchos desarrolladores web, muchos arquitectos web, y yo había estudiado gobierno y relaciones internacionales en Colombia, especializada en política pública, o sea, dos mundos muy distintos. Entonces, el primer gran aprendizaje fue a trabajar en entornos pluridisciplinarios, multiculturales, pero además donde yo, y eso se lo debo mucho a la experiencia que tuve en Francia en la dependencia del primer ministro, porque era muy curioso y se veía muy claramente que quienes desarrollaban las aplicaciones, quienes abrían los datos en el portal de datos abiertos del Estado de Francia, quienes estaban en la parte tecnológica eran hombres y quienes hacían toda la parte política pública, el plan de acción de gobierno abierto, éramos mujeres. Y empezamos a volvernos traductoras, de alguna forma intérpretes, ¿no? Como hablar con el técnico, pero luego decirle al primer ministro, usted lo que tiene que salir a decir es esto. Y creo que ese es el primer gran aprendizaje, es cómo lograr uno hablar idiomas distintos, incluso con niveles de tecnicidad distintos, para poder convencer o poder persuadir a personas que de pronto son escépticas de un mundo o del otro, ¿no? Entonces, el ministro, el político vea esos texts y como geeks disruptivos por allá, y el geek disruptivo dice como el político no entiende nada de esto. Exacto, el dinosaurio. Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes y cosas que me llevo es haber podido mejorar esa capacidad de ser intérprete, y creo que hoy en día pues además el sector público me ha funcionado un montón. Lo segundo es a ser resiliente. Yo he trabajado en sectores y en temáticas muy difíciles en cualquier país. Hablar de gobierno abierto, hablar de datos abiertos, hablar de innovación pública, hablar de ciudades inteligentes. Es curioso, pero todos esos términos para los escépticos son la palabra de moda. Y esa ha sido mi vida. Entonces yo he trabajado en todos los temas de moda, que tienen un montón de gente que no le cree, que dice la ciudad inteligente, ¿qué me va a hablar de transporte inteligente si los ciudadanos son brutos? Primero. Hablas de gobierno abierto, ¿cuál gobierno abierto si el gobierno es opaco y corrupto? Innovación pública, ¿cuál innovación en un sector que juepucha no tiene ni plata ni gente? Entonces yo he trabajado en sectores que tienen mucha gente a los que no le creen, entonces creo que también haber visto que en otros países es igual de desafiante te permite tomar perspectiva y ser resiliente y pasar de ese discurso un poco de fracasomanía de es que en Colombia todo está mal y aquí eso es lo peor. No, en otros países la gente que trabaja en mi sector se enfrenta a exactamente lo mismo. Con el tiempo, Aura encontró la seguridad para no desfallecer ante los comentarios desalentadores. Había sabido escucharse a sí misma sin caer en la terquedad. Mira, yo creo que hay una cosa que a uno le repiten mucho porque efectivamente se vuelve cliché, pero que es muy difícil de aplicar, y es oír la voz interior. Todos la tenemos. Y es lo último que uno oye cuando necesita tomar una decisión. Uno le pregunta al papá, a la hermana, al novio, al amigo, al jefe, ¿qué tengo que hacer? Pero uno siempre sabe. Y uno siempre sabe, no por lo que las tripas y el corazón le dicen, sino esa vocecita que le está diciendo desde... Porque cuando uno toma la decisión, uno ya lleva tomándola mucho tiempo atrás. Pero es una voz que uno muchas veces calla. Por miedo, porque la realidad le está demostrando que la situación está tan buena que cómo va a cambiar. En mi caso, pues era volver a Colombia, entonces era como en ese escenario tan difícil políticamente. Pero uno siempre sabe, y yo creo que uno siempre sabe porque esa voz que le habla a uno, de alguna forma, cuando uno no está seguro de la decisión que tiene que tomar, sí empieza a generar unos pasitos hacia allá. Entonces, por ejemplo, en mi caso era hacer pedagogía sobre el acuerdo. A mí nadie me dijo que lo hiciera. Y tampoco era pues así que yo estuviera en la panacea en el cielo haciéndolo. Me generaba, o sea, para mí suponía horas de trasnocho, leerme capítulos del Acuerdo de Paz, que era como una Biblia en mandarín, incluso para alguien que había estudiado como yo. Entonces tampoco era que yo estuviese pues disfrutándomelo un montón, pero había algo adentro que me motivaba igual a hacerlo. Y que cuando yo veía el cambio de alguien que me decía, es que yo había leído en un tuit esto, pero entonces ya entendí, pucha, eso era el mejor reconocimiento y como la mejor recompensa de trabajo. Entonces creo que cuando usualmente uno sabe que esa voz interior existió cuando mira hacia atrás, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo unir los puntos de cuando esa voz me empujó a hacer cosas, y yo creo que lo más importante es no callarla, que creo que es lo que hacemos muchos. Entonces, más allá de seguir la pasión y meterse como un burro terco, una mula terca, uno siempre tiene unos indicios y unas señales de esa vocecita que le está diciendo a uno, bien sea ya no estás tan feliz acá, mira, esta una oportunidad. Incluso a veces son personas que uno conoce espontáneamente que lo iluminan y que le hacen ver a uno otras cosas.
Pero yo creo que es eso, al menos yo creo mucho en eso, es algo que he trabajado un montón, porque creo que esa voz interior nos han llevado mucho a que la callemos, porque somos sociedades y personas llenas de miedo. La voz interior le ha permitido a Aura profundizar en su conocimiento de Colombia, todo por la curiosidad que siente desde niña por esta sociedad. Aura es una intérprete, ella se ha vuelto especialista en probar de varias cosas, conocer diferentes realidades e intentar conectar los mundos. Y esa tarea de conectar mundos no es una tarea fácil, pero sin duda es muy enriquecedora. Aura llegó a Colombia a probarse a sí misma. Entonces entra a esta red que está compuesta por personas con profesiones muy diversas, con talentos muy diferentes, muchos emprendedores, muchas personas también como con esta vocación que yo sabía que yo tenía, pero que a veces no es tan fácil compartir con personas de la edad de uno. Entonces, mis amigas del colegio, mis amigos del colegio, yo los amo y los adoro, pero tienen otro tipo de visiones, de apuestas de vida, los de la universidad, algunos también, otros solamente, pues también muy enfocados en lo público, pero este combo de personas son distintas, son personas que le están apostando a una nueva Colombia desde esquinas muy distintas, música, arte, emprendimiento, sector público. Entonces, eso primero fue maravilloso, y lo segundo es que yo en ese mismo año que regreso, en Colombia se celebraba la cumbre de One Young World, y yo aplico una beca y me la gano. Entonces, hay otra comunidad muy distinta de personas, además de otras regiones de Colombia, con proyectos sociales, porque además la idea era aplicar a una beca con un proyecto que ya existiera. Yo aplico con una iniciativa que se llama Buenas Prácticas Colombia, que creamos con mis hermanos y un grupo de amigos, también en esas ganas de contar otra historia de Colombia. Entonces, claro, muchos venían de haber vivido en el exterior, de haber vivido el proceso de paz y cómo la imagen de Colombia había cambiado ante los ojos de extranjeros, y volvía uno a Colombia en un país polarizado donde la gente seguía diciendo aquí nada ha cambiado, todo sigue igual, Colombia lo peor. Entonces dijimos, oiga, montemos una vaina, una red donde contemos lo bueno que pasa en Colombia. Y aplico con esa beca, me gano la beca, me la da la Cámara de Comercio de Bogotá, y ahí conozco entonces otros seres maravillosos, y hago parte de esas dos comunidades que para mí han sido muy enriquecedoras, que me han permitido obviamente hablar de unos temas que me mueven las tripas, el corazón, la mente, de personas que están trabajando su ego también, ¿no? Que están como en esta lógica de, bueno, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es ser líder? ¿Cómo abrazamos los errores, los aprendizajes, las caídas? Entonces, creo que Colombia me permitió conocer a sus seres que me hicieron sentirme más parte y me hicieron vivir mucho más fácil la transición de volver. Aura está para eso, para conocer los problemas y buscar soluciones, pero también para contar lo bueno que sucede en Colombia. Todos estos son procesos de dar muchas vueltas, de pensar una y otra vez, de iterar a su alrededor para dar con buenas soluciones, y que todo sea continuo y no estático es una clave para el buen trabajo. En una lógica de experimentación, y es lo que estamos defendiendo hoy en día, y es lo que tiene como ADN ese capítulo, y es decir, hay que experimentar en política pública como lo hacen los emprendedores o como lo hacen las empresas con su modelo de negocio. Hay que co-crear con el usuario, hay que basar en evidencia las decisiones que se toman, hay que iterar, sobre todo hay que iterar, porque en el sector público, cuando uno trabaja ahí, uno se da cuenta que se hacen plataformas web, aplicaciones móviles, proyectos de política pública que no han funcionado. Y no han funcionado porque se creyó tener la solución de primerazo, nunca se iteró, nunca se pidió retroalimentación de quiénes eran los usuarios de eso, y pues obviamente no funcionó, no se respondió realmente a una necesidad. Iterar no solo lleva a dar con ideas más refinadas, sino a concebir los proyectos de manera sostenible, pues una buena idea nunca está terminada. Eso es lo que Aura ha visto trabajando con la gente con la que se conecta desde pequeña. Es que además de resultados, creo que lo que estamos cambiando como mentalidad es que estamos compartiendo aprendizajes. Estamos contando cuándo la hemos embarrado. Estamos contando cuándo se invirtió recurso público, no funcionó, pero no funcionó porque hubo una variable que no se tuvo en cuenta, porque hubo una iteración que demostró algo, y eso es algo que cuando lo dices en el sector público y tienes órganos de control como la Procuraduría, la Contraloría y demás, encima es muy poderoso, porque los emprendedores, tú tienes en el mundo del emprendimiento Fuck Up Nights, donde paras a emprendedores a que te cuenten las veces que la embarraron. Dime un servidor público que tú conozcas que haga eso. Ninguno. Porque además el servidor que quiere ser político jamás va a decir que la está embarrando, que hubo recurso público que no fue invertido y generó el resultado esperado. Entonces, eso creo que también es un cambio bastante importante que estamos haciendo. Mira, yo soy fan, porque además estuve hace poco viéndolo con estos ojos y tocándolo, de lo que está haciendo el departamento de Nariño en temas de innovación pública. Y lo voy a poner como ejemplo porque además de que es un ejemplo territorial de esa Colombia que a veces no conocemos, creo que demuestra que la innovación no es únicamente tecnológica.
Nariño tiene un problema tremendo y es que en los municipios, en la mitad de los municipios no tiene agua y en donde hay agua es agua que no se puede consumir, no es potable. Entonces obviamente es un problema público, como lo decimos. Y la Gobernación de Nariño, con un equipo llamado el CISNA, que es el Centro de Innovación Social de Nariño, decidió entender cómo se llevaba la cocreación a buscar soluciones que disminuyeran ese problema que era pues el agua. Entonces, aplicándose la receta y diciendo, bueno, si la innovación pública es innovación abierta, que busca que la solución se co-cree con el usuario, así como lo hacen los emprendedores tradicionales o el sector privado, vamos a ir a las fincas a entender cuál es la problemática, ellos cómo ven la solución, qué han intentado y no ha funcionado, qué se han intentado y ha funcionado, etc. Y hoy en día la solución que co-crearon con los finqueros, porque son personas que trabajan en finca, campesinos rurales como ellos mismos se hacen llamar, fueron un atrapanieblas. Entonces el atrapanieblas, como lo dice la palabra, atrapa la niebla. Yo digo que es una tecnología de punta porque es polisombra, PVC y palos de madera, y lo construyeron con el finquero sabiendo exactamente dónde se tenía que poner ese atrapanieblas, porque ellos sabían exactamente a qué hora del día la niebla baja. Atrapan la niebla, la convierten en agua que cae en un pozo donde se recolecta el agua. Además, los mismos trabajadores rurales fueron quienes elaboraron el filtro que filtra el agua y la vuelve potable, y voilà. Ese proceso duró casi un año, entre iteraciones, aprendizajes, atrapanieblas que no funcionaron, atrapanieblas que posicionaron en puntos de la finca donde no era, agua que resultaba no siendo potable, entonces los campesinos rurales se enfermaron. Pero cuando nos llevaron como gobierno nacional a conocerlo, quienes nos hicieron el recorrido fueron ellos mismos, los usuarios de eso, contándonos, primero hablándonos en un lenguaje de emprendimiento tradicional. O sea, tú podrías perfectamente hablar, o cualquier persona aquí que hable de emprendimiento se sorprendería, porque hablan con palabras como prototipado, iteración, diseño centrado en usuarios, campesinos rurales que tienen 55 años, 60 años. Entonces lo pongo como un caso exitoso de innovación pública porque demostró que en los territorios más complejos que tiene este país, con poblaciones que nosotros mismos hemos estigmatizado como ignorantes o difíciles de hacerles pedagogía o difíciles de convencer, se logró. Un territorio en donde tiene un problema público muy complejo, como lo tienen muchos otros territorios en Colombia, que es el agua, el saneamiento básico. Encontraron una solución que es sostenible, que ellos mismos crearon, entonces saben cómo adaptarla, cómo apropiársela, cómo mejorarla. Yo quedé fascinada siempre que puedo, cuento esta historia, porque creo que nos permite también tomar un poco de distancia sobre pensar que la innovación pública o los grandes éxitos de innovación se dan en las grandes ciudades, y no necesariamente. Aquí estamos hablando de veredas, de personas que tienen como educación, la educación básica y primaria, pero que tienen muchas ganas de entender cómo hacerlo mejor, y que el discurso resuena y es coherente, y lo ven porque ellos mismos lo están haciendo, porque ellos mismos son los que están prototipando, porque ellos mismos son los que están realmente llevando a escala. Incluso es muy curioso porque ellos hablan de, cuando nos hicieron el recorrido, el que nos hacía el tour nos dice, y este es el laboratorio que nosotros tenemos, y era una cuesta donde ellos experimentan con cultivos. Entonces cultivan la piña y miran a ver si da, cultivan la caña de azúcar y miran a ver si da, y para ellos ese es el laboratorio. Y el laboratorio personal de Aura ha consistido en aprender sin cesar, en la dinámica de la prueba y el error, en generar esas conversaciones entre sectores inconexos, y que en esas conversaciones todos tengamos más y mejor información. En eso está trabajando ahorita. ¿Cómo logramos que la ciudadanía se sienta empoderada porque la información que están recibiendo les está permitiendo hacer control social? ¿Cómo lograr que los canales que se están abriendo permita que haya veeduría ciudadana, donde podamos decir, oiga, el puente que está al frente de mi casa hace 3 años no se mueve, ¿qué pasó? Y saber cómo hacerlo y pedir cuentas, porque no puede ser únicamente el Estado cuando quiera hacerlo, sino que la ciudadanía exija que se haga también, ¿no? Que sepa que hay un portal de datos abiertos donde los datos se pueden descargar y uno pueda saber por qué el bus no está pasando, datos de movilidad, datos de medio ambiente, datos de violencia de género. Y eso básicamente es lo que se propone con este movimiento, esta estrategia. Muchos países están sumados en eso, en Colombia uno de ellos, y lo que nosotros ahora con innovación pública queremos decir es: divina la participación, divina la rendición de cuentas, divino todo eso, pero lo estamos evaluando, estamos pidiendo retroalimentación de si eso está funcionando o no, las plataformas que hemos creado para ello han funcionado realmente, o simplemente es un discurso en el que nos sentimos orgullosos y ya. Los datos abiertos, hay un montón de Exceles publicados en la página de Portal de Datos Abiertos de Colombia,
se reutilizan, se descargan esos Excel. O sea, a un emprendedor le han servido para hacer un modelo de negocio, ¿sí o no? Entonces ahí es donde ambas agendas empiezan a dialogar. Con más información definitivamente podemos hacernos mejores preguntas a nosotros mismos. Preguntas sobre el día a día, pero también sobre hacia dónde vamos. Por eso para Aura es tan importante, porque si ella no hubiese tenido la información y las experiencias para hacerse buenas preguntas, tal vez no habría llegado a las conclusiones que hoy la guían profesionalmente. Pero de eso se trata, de estar cuestionándonos siempre. En verdad, ¿qué preguntas nos estamos haciendo? Yo creo que la pregunta que uno debe hacerse, no solamente cuando uno es joven, sino toda la vida, en cada momento que uno pueda, es ¿para qué está haciendo lo que está haciendo? Creo que la vida y la formación que uno tiene y las discusiones que uno tiene, incluso familiares, sociales, siempre giran mucho en torno al cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Cuándo lo hago? Pero el ¿para qué? Es muchas veces la pregunta última que uno se hace. Y el para qué es lo que guía el propósito, es lo que guía el saber que incluso los para qué pueden tener periodicidad. Puede que yo hoy en día esté diciendo, yo estoy trabajando para que Colombia sea un país más innovador, pero puede que en 2 años a mí ya ese para qué no me haga vibrar y buscaré otro para qué. Pero cuando uno sabe cuál es el para qué, que lo está haciendo levantar todos los días de la cama, yo creo que ahí es donde uno realmente encuentra la razón de ser, o al menos el por qué está haciendo lo que está haciendo en ese momento de la vida. Y ese para qué puede tener muchos matices, muchas respuestas, puede incluso no tener respuesta. Pero creo que las otras preguntas son accesorias. Si uno sabe para qué está haciendo lo que está haciendo, el cómo, el quién, el con quién, el solo, acompañado, con plata, sin plata, en Colombia o en Francia o en cualquier parte del mundo, se responden solos. Y yo creo que cuando uno se pregunta eso honestamente, primero descubre mucho de uno, sobre todo de los miedos y de lo que a uno lo hace cuestionar de si es ahí o no. Y lo segundo, creo que también le permite a uno empezar a tener foco, que es lo que muchas veces no se tiene cuando no se ha respondido esa pregunta o cuando ni siquiera se ha formulado la pregunta. Y es que se necesita foco, se necesita saber hacia dónde se está apuntando la atención, la visión, la escucha, la energía, porque a veces uno está desenfocado y como jóvenes en una sociedad que nos está generando tanta información, donde nos hemos vuelto la sociedad de la inmediatez, queremos que todo sea rápido, que todo sea inmediato, a veces tener foco es difícil, pero creo que esa es la gran pregunta y es la que uno debería hacerse todo el tiempo, y no solamente en el ámbito profesional sino en el personal también. Mis amigos, entonces pregúntense constantemente ¿para qué están haciendo las cosas? Hasta aquí llega el episodio de hoy. Muchas gracias a Aura por su tiempo y a ustedes por haber llegado hasta el final. Este episodio fue producido por Sebastián Duque y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido fue hecho por Miguel Salazar y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Diego Bernal. Realmente esperamos que la historia de Aura les haya dejado preguntas, reflexiones y herramientas para su vida. Si quieren más contenido sobre todos estos temas, pueden entrar a protección.com/talentosci. Repito, protección.com/talentosci. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Deezer, iTunes, Spotify, Apple Podcast o donde sea. Si este episodio les gustó, si les sirvió para algo, por favor recuerden que lo están escuchando gracias a Protección, una empresa que cree firmemente que la vida es hoy. Yo soy Santiago y esta es la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Gracias por escuchar.